Buenas tardes, estimados participantes. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Sean bienvenidos a la primera actividad síncrona correspondiente a la unidad curricular Finanzas 2. ¿Quién les habla? Profesora Leonora Medina. En este caso, la información que les suministraré a continuación tiene que ver con la unidad 1, la cual en términos generales trata de lo que es la estructura de los estados financieros y su importancia para cualquier organización, bien sea una institución pública o una institución privada. A continuación, vamos a realizar la explicación correspondiente. Primero que nada, vamos a señalar qué son los estados financieros. Los estados financieros es una parte muy importante dentro de lo que es el sistema contable, en el cual se refleja la situación económica que tiene la empresa a un periodo determinado. La estructura de los estados financieros está muy marcada y está normada por lo que son las normas internacionales de información financiera. Y lógicamente estas normas fueron adaptadas a Venezuela por la Federación del Colegio de Contadores de Venezuela, pues, basadas en nuestra realidad económica y el manejo de las cuentas, porque recuerden que estas normas son estándares internacionales, los cuales simplemente lo que hacen es unificar criterios en cuanto a la presentación de la información financiera de tal forma que sea comprensible en todos los ámbitos a nivel latinoamericano o a nivel mundial, porque usualmente la estructura es igual, lo único que cambian es cómo se denominan cada una de las cuentas que se manejan allí. En ese sentido, los estados financieros, primero que nada, son cruciales para el proceso de toma de decisiones, porque allí se refleja la salud financiera de la empresa. Es como decir una radiografía que se le realiza a la organización para verificar cómo están, digamos, los cambios que se producen, si existe en ese caso una rentabilidad en la organización, cómo están sus activos, cómo están sus pasivos, eso con la finalidad de poder evaluar los riesgos a los cuales se ve enfrentada la organización dependiendo de la actividad económica que ésta tenga. Aunado a ello, se puede realizar la comparación de dos periodos y la verificación de los procesos inherentes a lo que es la parte fiscal, tributaria, como un elemento importante dentro de lo que son los estados financieros. Se hace necesario resaltar que los estados financieros lo componen elementos fundamentales, como ustedes lo pueden observar allí en el dibujo, que son los activos, que es lo que tiene la empresa representado por sus activos corrientes, en los cuales se destacan todo lo que tiene que ver con el disponible que tiene la empresa en un momento dado o el realizable. Los pasivos, que son aquellas partidas que son obligaciones que la empresa tiene con terceros, y lógicamente el patrimonio. Englobado allí también se encuentra lo que son los ingresos, que son producidos por lo que son las ventas, y los gastos para realizar estas ventas, que son los gastos que se producen o que intervienen, si es en el caso de una empresa manufacturera, en el proceso productivo de la misma, o si es una empresa de servicios, en los servicios que esta empresa presta a terceros. Eh, la mayoría de los estados financieros se realizan bajo normas internacionales de información financiera al cierre del ejercicio contable, que este ejercicio contable en la gran parte de las empresas es al 31/12, o independientemente puede ser en otras fechas. Eso se va a ver reflejado en lo que es el registro mercantil de la empresa y acorde con los estatutos que está.
En el gráfico ustedes pueden ver que tenemos lo que es el estado de resultados, que en el estado de resultados se ven lo que son los ingresos. Cuando hablamos de los ingresos, lógicamente estamos hablando de las ventas que realiza la empresa y los gastos, que en ese caso es todo aquel proceso que se lleva a cabo para producir esas ventas, donde entran en juego una serie de cuentas que más adelante las vamos a ver cuando expliquemos de forma, digamos, más a profundidad de lo que son los estados financieros. Y lógicamente, el resultado de, de esta estructura, que ese resultado puede ir englobado hacia lo que es la utilidad o pérdida del ejercicio. En el caso de este resultado siempre se va a ver reflejado en otro estado financiero, que es el estado de situación financiera. Adicional a ello, ese resultado puede afectar las variaciones en el capital contable, lo que significa que puede afectar lo que es el patrimonio, y también ese resultado puede afectar el estado de flujo del efectivo cuando se vaya a realizar, que es otro estado financiero que también tiene pertinencia para la organización. Cuando hablamos del estado de situación financiera, estamos hablando de todo lo que tiene disponible. Cuando hablamos de activo disponible, estamos hablando todo lo que puede convertirse fácilmente en dinero. En este caso, siempre englobamos lo que es caja y banco. Lo que son, en el caso del activo realizable, es lo que tiene que ver con las cuentas por cobrar y el inventario, que fácilmente se puede convertir en cuentas por cobrar y a su vez estas convertirse en efectivo. Luego tenemos lo que son los activos no corrientes, que en ese caso es todo lo que tiene la organización en forma tangible, que corresponde a lo que es un terreno, un edificio, maquinaria, vehículo, todo lo que conforma el, digamos, el aparataje físico que debe tener la organización, siempre y cuando sea una organización de tipo manufacturera o en su defecto una empresa de servicio. Adicional a ello, tenemos los pasivos corrientes, que en el caso de los pasivos corrientes son todas aquellas deudas que tiene la empresa a corto plazo, y los pasivos no corrientes, que son, digamos, deudas contraídas a largo plazo, que por excelencia siempre es hipoteca por pagar. Luego tenemos lo que es el patrimonio, donde va el capital social y una serie de elementos que los vamos a ver conformados cuando veamos el estado de cambios del patrimonio y, lógicamente, el resultado que tuvimos, valga la redundancia, en el estado de resultado. Tenemos el estado de flujo del efectivo, el cual va a reflejar lo que son las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento, y eso va a producir los cambios en el efectivo que tiene la organización, y siempre es una ecuación sine qua non que el saldo final de efectivo siempre debe ser igual al que se refleja en el estado de situación financiera. Tenemos el estado de cambios del patrimonio, que va a reflejar todos los cambios que se suscitaron a lo largo de un periodo determinado del capital social y todos los elementos que conforman el patrimonio. Fíjese, para dar una explicación más exhaustiva de lo que es, de lo que son los estados financieros, tenemos el estado de resultados. Como ustedes pueden ver en la definición, es un reporte financiero que muestra de forma detallada todo lo que corresponde a los ingresos, costos y gastos que tiene la organización en un periodo determinado, y eso da como resultado la utilidad o pérdida del ejercicio. Por lo tanto, este estado financiero se convierte en una herramienta fundamental para analizar la rentabilidad y el desempeño que tiene la organización dentro del segmento en el cual ella se desarrolla. Aquí les trae a colación un ejemplo del estado de resultados conseguido en la web. En ese caso, ustedes, como pueden ver, tenemos como primera cuenta lo que son las ventas. En ella le vamos a restar lo que son las devoluciones y los descuentos, y eso nos va a dar como resultado las ventas netas. Cuando hablamos del costo de venta, las cuentas que se contienen en el costo de venta son el inventario inicial, en ese caso las compras que realiza la empresa, si es una empresa
manufacturera que produce un producto terminado, los gastos inherentes a esas compras, si hay descuentos y devoluciones, se ven reflejados en este costo de venta. Si de repente es un producto que la materia prima se importa, se reflejan allí también los gastos de importación porque conforman un gasto directo a la materia prima que se adquiere y al realizar la sumatoria de estas cuentas y descontar y rebajarle lo que son los descuentos y las rebajas en compra o las devoluciones en compra, va a dar como resultado el total de mercancía disponible que a su vez le vamos a restar el inventario final. Cuando hablamos del inventario final, estamos hablando de las mercancías que tiene la organización en sus almacenes al cierre del ejercicio. Esto nos va a dar como resultado la ganancia bruta en venta. A esa ganancia bruta en venta le vamos a restar los gastos operativos que pueden estar divididos en gastos de venta y gastos de administración. Y adicional a ello también tenemos las cuentas que son de otros ingresos o otros egresos que también se deben ver reflejadas en este estado financiero. Al realizar la suma algebraica de estas cifras, van a dar como resultado la utilidad del ejercicio antes del impuesto sobre la renta. Hay empresas que toman en consideración de una vez hacer el cálculo del impuesto sobre la renta sobre esta utilidad, pero recuerden que siempre tienen que tomar en consideración lo que es la conciliación fiscal para evitar errores en este cálculo. A la final, eso nos va a dar como resultado la utilidad neta del ejercicio, que las dos cuentas que usualmente utilizamos en el estado de resultados y que posteriormente se van a ver reflejadas en el de situación financiera es la utilidad y el inventario final. Cuando estamos hablando de lo que es el estado de situación financiera, eh, estamos hablando lógicamente de lo que refleja este estado financiero es lo que tiene que ver con lo que tiene la organización, que en ese caso son sus activos, que lógicamente van a conformar la serie de recursos que tiene la empresa para enfrentar sus pasivos, que son las obligaciones que contrae la empresa, bien sea a corto o a largo plazo. De alguna manera, este estado de situación financiera refleja la salud de la empresa, tomando en consideración también lo que es la liquidez, lo que son los inventarios, digamos son unas partidas que se les tiene que meter la lupa en el caso de lo que son las cuentas por pagar y lógicamente el capital contable, que es el patrimonio, que está reflejado en este caso, en este digamos, ejemplo que se trajo a colación, simplemente está reflejado allí el capital social y las utilidades retenidas. Eso no significa que esas sean las únicas cuentas que se manejan en el patrimonio, porque allí también se maneja la reserva legal, que es algo que está establecido en el Código de Comercio por ley. Se pueden reflejar las utilidades no distribuidas, o sea, aquellas utilidades que se han acumulado en uno o más periodos que no se han decretado dividendos. Se puede reflejar si la empresa tuvo una pérdida de ejercicio, se refleja acá también, o en su defecto, como ustedes lo pueden visualizar aquí, obtuvo una ganancia. Lógicamente, lo que usted tiene como total activos y como total pasivo y patrimonio, les debe dar exactamente lo mismo, porque recuerden que aquí partimos de lo que es el principio de la partida doble. Y en ese caso, si usualmente presentan debilidades en el cruce de las cuentas o tienen transposición de cifra, esto puede dar como resultado que existan errores cuando ustedes vayan a realizar su estado financiero, sus estados financieros. Cuando hablamos de lo que es el estado de flujo del efectivo, eh, estamos señalando las entradas y salidas que tuvo el dinero en dos periodos que se comparan. En ese caso, esos aumentos y disminuciones van a dar como resultado
el efectivo que usted tiene reflejado en su estado de situación financiera. Y en ese caso son actividades de operación, inversión y financiamiento. Cuando hablamos de las actividades de operación, estamos hablando de aquellas actividades inherentes a la empresa: compra, venta, disminución del inventario, esas cuentas que tienen esa naturaleza. Cuando hablamos de actividades de inversión, estamos hablando de aquellas cuentas, por ejemplo, que tienen que ver con compra de activos. Y cuando hablamos de las actividades de financiamiento, estamos hablando, por ejemplo, que se hayan pagado dividendos, en su defecto, que se haya adquirido una deuda a largo plazo y que esta deuda se debe ver reflejada allí. Independientemente, todos estos factores que se reflejan acá en el ejemplo que les traje a colación van a depender de los cambios que hayan existido de un periodo a otro. Por ejemplo, dos ejercicios fiscales, se realiza, digamos, lo que es la comparación para verificar los aumentos y disminuciones, y basado en ello se construye el estado de flujo del efectivo. En este caso, el estado de flujo del efectivo está construido por el método directo. Cuando hablamos del estado de cambios en el patrimonio, es otro informe financiero donde se detallan todas aquellas cuentas o variaciones que ha sufrido el patrimonio a lo largo de un periodo fiscal, que también puede ser en dos periodos también, hacer la comparación de cómo se han movido esas cuentas a lo largo de dos periodos. Aquí tenemos en el ejemplo que les traje a colación, ahí en ese caso, como ustedes pueden ver, se observa lo que es el capital social, lo que son las utilidades retenidas, en ese caso utilidades de otros ejercicios, y la sumatoria de forma horizontal y de forma vertical les debe dar exactamente lo mismo. Aquí en este caso, en este se está evidenciando lo que es el capital social, o sea, el capital de arranque que tuvo la empresa en ese periodo, las utilidades retenidas, utilidades que son de otros ejercicios que no se han decretado dividendos. Aquí en este caso hubo un incremento del capital social y aquí también se refleja. Y posteriormente acá un decreto de dividendos, el cual disminuye el capital que tú tienes allí. Entonces, como ustedes pueden observar, todos los estados financieros que vimos básicamente reflejan, uno refleja lo que es los resultados que van a dar, digamos, la rentabilidad de lo que es la empresa en un ejercicio económico. El otro refleja la salud financiera desde el punto de vista de lo que son los activos en términos generales y las obligaciones que tiene la empresa en un periodo determinado, y en ese caso lo que tiene que ver con el patrimonio, cómo se ha movido ese patrimonio con lo que son los aumentos o disminuciones que haya tenido a lo largo de este periodo que se esté tomando en consideración para realizar la comparación. Adicional a ello, podemos señalar que los estados financieros son de vital importancia debido a que por medio de ellos la organización puede tomar decisiones estratégicas. Estas decisiones estratégicas van a estar basadas lógicamente en los resultados que tenga la organización en el periodo que se esté, digamos, gestionando la información. Y adicional a ello, esto puede generar de que existan inversiones, de que se verifique que no existe un capital ocioso. Y cuando hablamos de la evaluación de la salud financiera, estamos evaluando es la liquidez que tiene la empresa en el tiempo. Y en ese caso, los activos que tenga, los activos corrientes, no corrientes que tenga la organización, van a reflejar la solidez que tiene la empresa. Adicional a ello, las obligaciones contraídas se puede realizar tomando en consideración el estado de situación financiera, si las obligaciones no superan los activos corrientes que tiene la organización, porque esto de repente puede tener connotaciones
negativas o positivas. En el caso de las connotaciones positivas, puede significar que tú te estás financiando con el dinero de tus proveedores, pero con connotaciones negativas puede significar también que en ese caso la liquidez, tienen problemas de liquidez en la empresa, por lo que esa organización puede caer en lo que se denomina un apalancamiento financiero. Luego tenemos lo que es el cumplimiento legal y fiscal. Lógicamente allí se van a ver reflejadas todas las cuentas que se tienen en cuanto a a la parte tributaria, y en ese caso, desde el punto de vista legal, los movimientos del patrimonio de alguna manera tienen significancia con lo que son los cierres de los estados financieros para ver si se están realizando como debe ser. O sea, al cierre del ejercicio fiscal se está haciendo su registro de lo que es el cierre como tal, y adicional a eso, esto trae otra connotación que tiene que ver con la transparencia de las cuentas ante terceros, lo que le da, digamos, a la empresa eh, tiene un significado desde el punto de vista operativo, donde se ve la transparencia de la información contable que se refleja allí en esos estados financieros. Y lógicamente, también se verifica lo que son los controles de gestión. Cuando hablamos de controles de gestión, pudiésemos aplicar lo que son los indicadores financieros, porque los indicadores financieros de alguna manera nos van a, digamos, a reflejar lo que nos dicen las cifras. O sea, puede reflejar si la liquidez es suficiente, puede reflejar si no existe un apalancamiento financiero, puede reflejar el aporte, cuánto se ganan los socios por cada bolívar invertido que tienen en la empresa. Entonces, fíjense que los estados financieros tienen muchas connotaciones positivas, que pueden ser positivas para la organización, para el proceso de toma de decisiones gerenciales, donde la junta directiva o aquellos, digamos, niveles jerárquicos con poder puedan decidir si se reinvierte, digamos, una utilidad, o esa utilidad se convierte en capital. O sea, hay una serie de decisiones financieras que se pueden tomar en consideración con los estados financieros, los cuatro estados financieros que les he mencionado anteriormente. Por lo tanto, es importante que la estructura sea consona a las cuentas que se manejen dentro de la organización, y adicional a ello, que los asientos contables se vean reflejados en esas cifras que se observan en esos estados financieros, digamos, que no tengan sesgos, que no tengan errores. O sea, hay tantas cosas que se tienen que tomar en consideración para evitar que después existan discrepancias a la hora de por lo menos en el caso de lo que es el cumplimiento legal y fiscal, que existan discrepancias en lo que reflejan los estados financieros, en lo que reflejan las declaraciones que se realizan para el Estado, en el cumplimiento de la parte tributaria, que no tengan concordancia con lo que son los asientos contables. Por eso es importante, aquí entra en juego lo que es la ética del contador en el proceso de trabajo que realiza en la organización. Por eso es que siempre la ética tiene que estar englobada hacia los procesos inherentes que se realizan dentro de la empresa, tanto a nivel administrativo como a nivel contable. Bueno, espero que lo que les haya explicado les sirva de utilidad para realizar sus actividades evaluativas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.